Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas. Espero que esta vez no me quede congelado como quedaba en otros momentos porque cambié el procesador del computador. Se supone que debería manejarlo mejor porque yo le doy mucha caja entre los videos, los comentarios, los PDF, más mi trabajo, etcétera. Así que, bueno, espero que funcione. A ver, han pasado muchas cosas y yo en el fondo lo que quiero hacer en este programa es mostrar cómo aquí hay una ideología que ha hecho un trabajo de tergiversación de las instituciones con su finalidad ideológica. Y de finalidad que, como bueno, ya los que siguen este programa saben que para mí, por lo menos, creo que varios de los que acá son puras tonterías que no funcionan, pero insisten en hacerlas porque creen en el paraíso en la tierra. Y para eso, sencillamente, como se cree que ellos van a traer el paraíso en la tierra y que en algún momento va a llegar, ellos tienen que demoler el sistema anterior para que eso pase. Y si para eso hay que mentir, engañar, etcétera, bueno, se hace nomás. Así de simple, así funciona la cuestión. Bueno, y los que creemos en la verdad y creemos que hay que apegarse a la realidad y no a la fantasía y no a los cuentos de hadas, como se pone en el título, bueno, señores, hay que aterrizar y ver las cosas en su factibilidad real. Y vamos a hacer varios comentarios. Bueno, primero, el escándalo del juez Urrutia. Esto es de Ripley. Fíjese, vamos, y ahí vamos escuchando acá, vamos a poner una publicación que salió en ex ante. Caso juez Urrutia, los testimonios de gendarmería que acusan videollamadas secretas de miembros del tren de Aragua. Bueno, yo creo que todos están al tanto de lo que pasó. Pero lo que me interesa mucho, y voy a explicar un poquito por qué, es lo que está un poquito más abajo, donde Gendarmería explica cuáles son los puntos que a Gendarmería le preocupa esta situación. Y aquí dice, el relato de los gendarmes. Al terminar la audiencia, el abogado defensor de los tres imputados, Claudio Cofré Soto, solicitó al juez que le diera una sala de aplicación Zoom para tener una reunión privada con su representado. El magistrado le dio 15 minutos para esa reunión. Según los testimonios, ambos funcionarios penitenciarios se dirigen al acceso a dicha sala de conferencia, ya que la entrevista solicitada por el señor defensor es de carácter privado. Pero al momento en que ambos funcionarios se encontraron en el acceso a la sala, se percatan que los internos se encontraban conversando con personas de sexo femenino a través de videollamadas por teléfono al celular del defensor privado. Landaeta Garotti comienza a hablar con una persona de sexo femenino, luego González Vaca comienza a hablar de igual manera con una persona de sexo femenino. Ante esto es que los funcionarios se acercan a observar la pantalla del computador de la unidad y logran verificar que el defensor privado mantenía su celular, su teléfono celular, realizaba una videollamada con los familiares de los internos, es decir, estaba haciendo otro uso. Es decir, no era para analizar el caso, sino que se está usando por otra cosa. El defensor, al ver la presencia personal uniformado, baja su celular particular y comienza a hablar nuevamente sobre el contenido de la audiencia, dando término a la entrevista solicitada de manera privada ante el defensor y los imputados. A juicio de Gendarmería, los equipos computacionales existentes en la sección de máxima seguridad son utilizados para realizar audiencias solicitadas por los tribunales competentes o en su defecto para el videollamadas previamente autorizadas por el tribunal o por la jefatura de la unidad. El actuar del abogado Cofré Soto se contrapone a ello y a su vez la finalidad con que el juez autorizó la conexión. Es decir, señor, se lo autorizó para esto y esto empezó a hacer otra cosa. Finalmente, indicar que este tipo de situaciones, y esto es lo que quiero destacar, afecta a la seguridad del establecimiento por desconocer la identidad de las personas con las cuales los imputados mantienen contacto, quiénes son estas otras personas, y que estos hechos se originan por la acción de un interviniente cuya finalidad es distinta a la acción ejecutada y no corresponde a un procedimiento autorizado por la instancia judicial o la administración penitenciaria. Por supuesto, salieron los puristas acá, y aquí vamos a mencionar dos casos, yo creo que fueron bastante mencionados, que fue primero el rector Peña, que le vamos a pedir a Tomás que nos suba, que escribió un artículo, todo esto es muy puro, digamos, desde la superioridad, etcétera, dice, la labor de un juez de garantía, como es el caso del juez Urrutia, está por sobre Gendarmería, nos informa eso. Y es justamente asegurarse que el Estado no maltrate más allá de lo previsto en la ley a quienes están siendo procesados o condenados.
Ahora, fíjese el razonamiento que hay acá. Es decir, el decirle, mire señor, usted recibe una autorización para esto y lo está usando para otra persona, es maltrato ahora. Pasa a ser maltrato. Está siendo maltratado el reo por decirle usted tiene que cumplir lo que le autorizaron. Y después, fíjese en lo que se llama aquí el comentario de pensamiento penal. Vamos a ver qué dice pensamiento penal. Declaración pública de nuestra asociación sobre la resolución judicial cuestionada por el gobierno en relación a visitas a centros penitenciarios imputados por causas mías. Y dice exactamente lo mismo, que está dentro de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero le voy a pedir a Tomás que baje esas cosas para... Primera cosa que quiero comentar. Esta manera de pensar, y vamos a acompañar un documento también que me hicieron llegar sobre que estas discusiones no son nuevas, estas discusiones ya se produjeron. Primera cosa, ¿cuál es la preocupación de los gendarmes? La preocupación de los gendarmes es que los reos de alta seguridad, ¿qué es lo que pasa con ellos? Lo que sucede es que, como hemos explicado en otros programas, y no nos olvidemos la conversación que tuvimos con don Cristian Albial, resulta que estos personajes que son como los líderes de la banda, esos son los que van de las bandas criminales a alta seguridad, empiezan a instruir a lo que llaman soldados a través de distintos mecanismos para que empiecen a o amenazar a los gendarmes para que hagan lo que ellos quieren. ¿Y qué hacen lo que ellos quieren? Tráeme trago, tráeme esto, tráeme lo otro, o amenazar las familias de los gendarmes. Por eso los gendarmes se preocupan. Dicen, oiga, ¿sabe qué más? Usted nos está poniendo en riesgo a nosotros. Pero no solamente eso. Este tipo de personaje, además, empieza a amenazar a los reos y a someterlos. Es decir, atenta contra los derechos de los reos. Es decir, por proteger los derechos de este angelito que tienen en alta seguridad, se ponen en riesgo los derechos de los gendarmes y se ponen en riesgo los derechos de los otros reos. Porque resulta que, como hemos dicho acá y hemos explicado, no es común que aparezca un personaje que sea peligroso tipo Pablo Escobar. Eso no es común, son raros. Entonces este tipo de personajes hay que aislarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además dan instrucciones y que ponen a veces en peligro a la sociedad. Pueden buscar hace unos años que en Brasil, precisamente a través de un diálogo, descubrieron que a través de la mirada, a través de claves Morse con las pestañas, se estaba dando una instrucción de que había que raptar a todos los jueces de la Suprema para, una vez raptados, cambiarlos por los reos que tenían en Brasil en celdas de alta seguridad. Entonces, señores, ¿hasta cuándo estamos acá? Mire, ya voy a pensar bien. Señor Peña, señor Instituto de Derechos Penales, están atrasados por lo menos 15 a 20 años en lucha contra los grupos organizados. Y para apoyar lo que voy a decir, yo voy a pedir a Tomás que nos comparta acá esto que es, precisamente se produjo esta discusión. ¿Por qué? Porque el gobierno italiano empezó a tomar las mismas medidas que estamos diciendo cuando agarró a los jefes de las mafias y los empezó a aislar. Y curiosamente, no sé, los más viejitos se acordarán que hace 15, 20 años era muy común en Italia, en Roma, oye, voló un auto con un juez y eso dejó de pasar. Dejó de pasar porque se tomaron estas medidas. Fíjese, ¿qué le dice la Comisión Europea después de que los reos reclaman contra estos maltratos, las torturas, las mismas cosas que acá? ¿Qué les dice? Respecto a los recursos, que el régimen de reclusión rigurosa aplicado al demandante no había causado el nivel mínimo de gravedad necesario para constituir trato inhumano y degradante, y que las restricciones a las que había sido sometido eran severas pero proporcionadas a la gravedad de los delitos cometidos. Porque primera cosa, evidentemente este régimen no es para el tipo que pillaron robándose una gargantilla, pues es para un tipo que mandó a matar, a escuartizar, es traficante, etcétera. Entonces lo primero dice, bueno, a ver, ¿cuál es el delito? Segundo, en opinión de la Comisión no se había producido una violación del artículo 3º, que este es el convenio de la Comisión de Derechos Humanos, porque el aislamiento que había sometido, en este caso en Natoli, no había sido total, porque además sí tienen acceso a la familia. Lo que pasa, le está diciendo el señor, es controlado, y usted, en este caso, en el gobierno italiano, es bajo un vidrio, y usted, señor, no puede tocar a su familia, pero puede tener contacto y hablar de temas familiares.
Y además el detenido había estado sometido al régimen durante una duración que no era demasiado larga para constituir un trato inhumano y degradante, a saber, fíjese, 2 años. Y no lo consideraron, estaba hablando en Europa, que son los campeones. Sigamos acá. El tribunal ha sostenido que el relativo aislamiento social que explica el régimen 41 no constituye por sí mismo un trato inhumano y degradante. Sigamos. El tribunal sostuvo que para que el artículo 3 se considere violado, el aislamiento al que se someta al preso debe ser total desde el vista social como excepcional, cosa que no existe. Posibilidad de mantener conversaciones con los miembros de la familia, aunque solo una vez al mes. Imagínense. Y la estancia al aire libre tiene lugar en compañía de otros presos, aunque sean pequeños grupos elegidos por la administración. Además, no se incluye la posibilidad de trabajar o realizar otra actividad. ¿Por qué lo aíslan de los otros presos? Para que no den las instrucciones de que, por ejemplo, si un gendarme no hace lo que ellos quieren, van y le amenazan a la familia. Hace poco tuvimos un gendarme que murió, un sargento, si mal no me equivoco, que murió afuera, y eso fue por instrucciones. ¿Por qué? Porque esa gendarme cumplía la ley, pues señores. Entonces, como cumplía la ley, se encargan de amenazarle y de darle instrucción. Entonces, en vez de, entonces, ¿qué hace esta gente? Es facilitar que los funcionarios honestos y rectos sean castigados. Eso es lo que están ayudando. El tribunal sostuvo que la decisión de colocar al demandante en una zona restringida estaba justificada por la naturaleza de los delitos cometidos por el interesado y que la prohibición de mantener relaciones con otros detenidos por razones de seguridad, disciplina y protección no constituye una forma de castigo o trato inhumano. ¿Qué razona la Corte? Esto dice la defensa. Para que el aislamiento similar al previsto en el artículo 41 bis constituya una violación del artículo 3, debe ir acompañado de otros factores. Las condiciones de, sigamos, salud del preso, la ausencia de peligrosidad objetiva y la existencia de una práctica de malos tratos. Aquí, señores, nadie ha sido ni torturado, ni nada por el estilo, ni está en una mazmorra. Lo que se le está diciendo, señor, usted, la comunicación con otros presos, la comunicación con su abogado se restringe al caso y nada más. No me venga a meter goles acá. Y él puede ver a la familia, imagínense acá en Italia, una vez al mes. De aquí es bastante más que eso. Bueno, esa cosa aquí los puristas, los superiores morales, no, ellos se escandalizan. Bueno, hace rato que ya los países que han vivido estas cosas no se escandalizan nada porque saben a los angelitos que tienen al frente. El demandante, es decir, el reo, impugnó el hecho que tras un periodo muy largo de detención bajo el 41 bis fuera asignado a una sección a pesar de ser muy anciano y padecer problemas de salud. Dice, oiga, yo ya estoy viejo. A pesar de estas promesas, el Tribunal Europeo consideró que no se habían violado el artículo 3 y que las autoridades nacionales habían garantizado una atención médica adecuada. Eso es el tema. Dice, señor, usted, Angelito, que es jefe de un grupo, de una agrupación criminal, mientras tenga salud, tenga acceso a salud, no venga a alegar. En la sentencia Achuto, otro caso, el demandante se quejaba del Estado sometido a las restricciones derivadas del régimen penitenciario. 13 años lo tuvieron en esta situación. Y de nuevo, el tribunal consideró que no se había alcanzado el nivel mínimo de gravedad necesario para constituir un trato inhumano y degradante. ¿Y sabe por qué está pasando esto? Porque han descubierto que la manera de neutralizar los grupos criminales es aislar a los cabecillas. Entonces, aquí estamos hablando de otro artículo, dice que el derecho a la vida privada y familiar de cada persona, su domicilio, admite su inherencia en la autoridad pública, que sea prevista por ley y constituye una medida necesaria para, fíjese las justificaciones, seguridad nacional, aquí estaban hablando del italiano, les mataron los jueces, seguridad pública, para el bien económico del país, para la defensa del orden y la prevención de los delitos, para la protección de la salud y la moral, protección de los derechos y libertades de los demás. Y aquí se incluyen los gendarmes y se incluyen los otros reos. Entonces, en cuanto a las limitaciones de la entrevista, nunca ha constatado una violación del artículo 8 esta es la Carta Europea de Derechos Humanos, al considerar que las restricciones previstas están justificadas por fines perseguidos por el régimen especial. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Esta discusión no es nueva. Y aquí, una vez agotada, conviene centrarse en el dictamen de Comité para Prevención de la Tortura que se desprende de los informes de las prisiones italianas y aquí les dan algunas recomendaciones. Ahora, yo le voy a pedir esto a Tomás que este documento lo comparta
para que ustedes puedan ver y lo puedan repartir, para que vean de que lo que están diciendo nuestros puristas está ya discutido, oleado y sacramentado en los reyes de los derechos humanos que son en Europa, dada la naturaleza del delito y dada la seguridad que se está tratando de prevenir. Por lo cual, si nos vamos a la luz de estos documentos, Gendarmería tiene toda la razón y estos señores no pueden, y en otros países, sencillamente. Les voy a contar un poquito cómo es esta cuestión. Primero, están aislados por un vidrio. Segundo, las visitas familiares los pueden ver detrás del vidrio y no los pueden tocar. Tercero, hay permanentemente un gendarme, dos, mirando que no vaya a haber ningún tipo de comunicación y mensaje. Segundo, con el abogado presencial y está todo grabado por distintas cámaras para detectar si hay algún intento de comunicación por alguna instrucción que esté dando el capo que esté ahí preso. Tercero, dado la seguridad de los gendarmes, de los reos y de la sociedad, estas personas se sufren aislamiento. ¿Por qué? Porque este no es un tema, porque algunos dicen, ¿saben qué más, señor? Vamos a triplicar las penas. No es un problema de pena, es un problema de régimen carcelario. Imagínense ahí en Italia, 13 años aislado. Tomás, si quieres sacar eso para que pueda. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Que saqué la publicación, te pido. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando acá, señores, o no sé si queda algo más abajo, es necesario soluciones que permitan relaciones familiares. Fíjense, se me había olvidado hacer esta. Gracias, Tomás. Que no se ponga en peligro la seguridad. Y eso es lo que le reclamó Gendarmería. Señor, aquí se autorizó una comunicación con el abogado y resulta que empezó, ¿y quién sabemos quién son esas otras personas con las cuales empezó a abrir una conferencia paralela? No tenemos idea. Y dado a que Gendarmería evidentemente necesita controlarlo, está preocupado de la propia seguridad de sus funcionarios, porque esos funcionarios están arriesgando la vida por nosotros. Entonces vienen acá estos puristas, estos superiores morales, y dicen, oye, no, esto está de acuerdo a la ley, etcétera. Bueno, señores, pónganse al día en las interpretaciones legales internacionales sobre seguridad y sobre todo sobre el crimen organizado, porque nos estamos enfrentando a un problema que está sucediendo en nuestro país, que era desconocido o que ha aumentado enormemente. Entonces, por lo menos pónganse al día en lo que está el mundo en este tipo de materia, porque esta cuestión realmente es escandaloso, como vienen los catones morales a predicar y a decir, mire, señor, esto no puede ser. Claro, evidentemente ellos no están en riesgo. Ellos están cómodamente en su oficina dando las reglas, las instrucciones, mientras los que ponen en riesgo la vida son los gendarmes, son los otros reos que no son tan peligrosos y el resto de la sociedad que tiene que asistir que de vez en cuando matan a alguien en la calle. Entonces, bueno, eso era, y siguiendo esta línea, vamos a ver lo que ha terminado esto, y aquí vamos a ver vamos a hablar de nuestro querido amigo, el juez Urrutia, y vamos a mencionar esto también un poco en la frente. Esta es la exposición que hizo él en el Mamarracho 1. Bueno, el comentario de Alex Opliger, Sutherland, bueno, ahí lo pueden leer ustedes, qué sé yo, me lo voy a guardar, yo creo que muchos van a estar de acuerdo con lo que puso ahí, pero bueno, escuchemos esta exposición porque la vamos a analizar un poquito. Todos y todas, agradezco mucho la invitación para exponer la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile y crear una nueva judicatura defensora y promotora de derechos humanos y de la naturaleza. Quisiera partir haciendo 3 afirmaciones. 1. Detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación. 2. El Poder Judicial chileno es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en Latinoamérica, lo que no ha cambiado hasta hoy, puesto que la élite abusiva peninsular ha mutado a la élite abusiva aliada al capital transnacional que ha manejado el país hasta hoy. 3. El resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista. Y necesitamos todos hacernos cargo de esto,
porque el proyecto de una nueva constitución puede fracasar si los llamados a resolver los conflictos, el sistema judicial, las y los jueces, no están a la altura de lo que la ciudadanía espera como justicia social para avanzar a la paz social, a la seguridad jurídica. No podemos olvidar al Poder Judicial, como sí ocurrió en los procesos constitucionales de la región, como en Colombia, con el llamado choque de trenes, o en Ecuador y los problemas con la justicia una vez aprobada la nueva constitución, o el caso de Bolivia, que hubo que recurrir a leyes posteriores para tratar de cambiar el sistema judicial que no servía a la nueva constitución. Debemos ser capaces, por el bien del proceso constitucional, de repensar las estructuras del Poder Judicial y hacerlas de nuevo en clave democrática. Bueno, aquí tenemos este señor que nos cuenta un cuento. Ahora, un cuento que uno se lo empieza a examinar no tiene ni un asidero con la realidad histórica. Ni uno, es un cuento. Primera cosa, nos dice que se generó una justicia para dominar y reprimir, etc. Mentira. Todas las instituciones que llegaron acá fueron traspasadas desde Europa y de España y las tomó que venían de Alfonso X el Sabio y algunas venían hasta el derecho romano. Las leyes que nos estaban aplicando eran derecho romano y los mismos sistemas tribunales se traspasaron para acá. Y lo que se dictaron fue una serie que se llamó Derechos de Indias, que era para garantizar la protección de los indios. Totalmente de acuerdo, don Jonathan JJ, deconstruido más encima. Entonces, él nos cuenta, él nos dice una historia, nos dice esto fue hecho para dominar y reprimir y ahora salió con el capital internacional. Nunca se hizo para dominar, nunca se hizo para reprimir, fue un fenómeno histórico que aconteció a lo largo de décadas de tribunales que vinieron de Europa y que pasaron para acá y que se fueron adaptando y fueron generando una serie de derechos que usted no los examina y se ha dado la lata de estudiar. Porque fíjese, cuando usted sale de Santiago y va hacia la costa, se encuentra con una serie de pueblitos ahí que se llaman Pomaire, yo creo que muchos lo han oído nombrar. Bueno, muchos de esos pueblos eran pueblos que se llamaban pueblos de indios. ¿Y qué decía el derecho indígena? Decía, señores, el derecho de Indias, cuando un hacendado recibe unas tierras, como los indios eran libres, se les cedía un tributo que se llama. Entonces el rey le decía, bueno, señor, usted se hace cargo de esto y tiene que darle pueblo, alojamiento y una serie de cosas que tenía que hacer. Esos son los pueblos de indios, señores, que decían. Entonces, aquí, para variar, se ha armado un cuento oscuro de una serie de cosas que ahora yo no digo que no hubo abuso y que no había tipos que no eran todos unos ángeles, no me creo, pues, y por eso se estableció una judicatura. Pero de aquí a que se hiciera un instrumento de represión y la cuestión y el discurso ideologizado, señores, cualquiera que sea el trabajo y haya estudiado el derecho de India, esos son mentiras, así de simple. Y estas son instituciones que vienen de hace cientos de años y miles de años y muy anteriores y que fueron muchas traspasadas acá y que no eran para voto ni para dominar, etc. Al revés. Entonces, ahora, eso no significa que no haya abuso, y por supuesto que lo hubo, y por supuesto que hubo tipos que explotadores, que solo querían, sí, todo eso pasó. Pero aquí, de que la institucionalidad, y para los que les interesan esto, les recomiendo leer el testamento, búsquenlo en internet de Isabel la Católica, lo que dice respecto a los indios. Sería bueno que lo leyeran porque lo único que dice es que hay que protegerlos y cuidarlos. Ahora, ¿a qué está llevando esto? Esto está llevando, esta situación de este tipo de jueces ideologizados, está llevando a lo que va a haber casos de instituto de justicia por propia mano. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Fíjese acá. No se cansaron, hacen su propia justicia. No, lo mismo, weón. Me yo no la napa que me cortar el video. Me van a cortar un video, que van a cortar el otro de. Porque bueno, para así te carne para que sientas que lloramos, Bueno, todavía en Chile se hace esto, que a él se lo agarraron a golpes,
y todavía se llama a la policía. Pero si jueces como estos siguen en una actitud, no se va a llamar a la policía. Entonces, y eso pasa cuando la población siente que las instituciones del Estado no están cumpliendo su deber. Cuando resulta que finalmente dice, bueno, yo sé que la policía lo agarra, Carabineros lo agarra y se lo lleva y el juez lo libera. ¿Para qué llamo? Mejor me las arreglo yo con él. Y esa es la puerta que van a empezar a abrir y que ya están abriendo. Porque resulta que ahora, claro, por supuesto se filmó como lo encontraron y después como lo entregaron todo golpeado. La farsa intermedia ya no se está filmando. Mucho cuidado con esta cuestión, porque no hay nada peor que la justicia por propia mano. Precisamente porque no es justa. A veces es justa y otras veces, como no es injusta, como no hay pruebas, no hay estudios, no hay nada, termina en cosas a veces terribles que después se descubre que se golpeó, incluso hasta se mató, se ejecutó a un tipo que no tenía nada que ver. Entonces este tipo de jueces que están ideologizados, que son activistas políticos, creen que van a hacer un mundo más justo, terminan siempre en todo lo contrario, haciendo un mundo más injusto. Pero eso, bueno, lamentablemente a veces los países tienen que vivir. Bueno, y vamos a pasar aquí a otro organismo en la misma línea. Vamos a trabajar hoy día bastante este tema. El famoso Instituto Nacional de Derechos Humanos. Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma, creada por la ley tanto, vamos a exprimirnos por la ley 20.045, y por supuesto sus funciones, informarnos sobre los derechos humanos, dar opiniones, proponer medidas, iniciar acciones legales, y aquí tenemos parte del problema, ellos velan por los derechos humanos, custodiar documentos, etc. Ahora, lamentablemente, este organismo se ha transformado en un instrumento político y no de defensa de derechos humanos. Ya el director Sergio Mico, durante el gobierno del fallecido presidente Piñera, lo acusó de estar intervenido directamente en un golpe de Estado. Directamente. Y además de estar tratando de acusar, cree que de la persecución contra Carabineros, que viene el Instituto de Derechos Humanos. Sabemos que funcionarios del INDH participaron en el montaje, algunos simuló que había recibido unos perdigones, con la complicidad de diputadas, de la señora Vallejo y de la señora Cariola, etc. Ahora hemos visto que otorgaron pensiones sin verificar bien los datos y además están muy preocupados de los derechos humanos, ahora cada vez menos, está un poquito callado con eso, de la inmigración ilegal. Ahora, primera cosa, esto yo lo he dicho un par de veces, te voy a pedir, Tomás, que saques eso, digamos, para que vamos a comentar un poquito más. Los derechos humanos nacieron para frenar los abusos del Estado, para eso nacieron, pero no exclusivamente para eso. Ahora, por lo cual, y a partir de aquí empezó la tergiversación de esta cuestión. Empezaron a decir que solamente los agentes del Estado son los que cometen abuso de los derechos humanos. Y aquí les voy a pedir también, aquí hay otro documentito que no lo voy a leer entero, que ya estamos leyendo mucho, pero lo voy a pedir a Tomás que lo comparta. Pero la violación de los derechos humanos, privilegio de los Estados. Se hace la pregunta a un especialista, Rainer Hachler, yo creo que le faltan las cremillas, bueno, mi alemán es lamentable, así que, bueno, este señor, y aquí vamos a llegar a la parte final, digamos, nomás del documento, porque va a estar compartido, él dice cuáles son los argumentos de tipo jurídico, históricos y políticos que han venido sustentando esta tesis de que solamente los agentes del Estado violan derechos humanos. Entonces, y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, cosas tan abusivas como que cosas tan abusivas como que, por ejemplo, si hubo un abuso militar, no tenga ni un beneficio. Si lo cometió un civil, no, eso sí tiene beneficio. En el caso del recientemente también fallecido señor Tellier, el señor Tellier, que ordenó la muerte, porque él mismo lo dijo,
del atentado contra el general Pinochet. Bueno, en el caso del señor Tellier se dijo, miren, no, lo que pasa es que él tiene un delito común, un homicidio y esta cuestión está prescrita. Ah, pero resulta que si esa cosa lo ordenó algún militar, etcétera, o recibió la orden, no, ahí no, porque agente del Estado, entonces los derechos humanos no tienen ningún derecho. Bueno, vamos a seguir primera cosa. Primera cosa, vamos a hablar de la teoría de derechos humanos, y esta es parte final del documento. ¿Qué sienten las víctimas? O sea, nosotros, cuando resulta que, aparte de que pueden haber grupos del Estado, también hay grupos como la CAM, la FARC, que entran, queman, matan, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahí? Desde esta perspectiva de pueblos que son masacrados, según los casos por militares y policía, bandas armadas de narcotraficantes o grupos políticos sublevados, poco importa si los atropellos llevan un uniforme estatal o si obedecen a los órdenes de la revolución o la mafia. La diferencia tan cara, es decir, tan querida por los teóricos entre un Estado y su monopolio de violencia legítima y poderes particulares, pero esto no es menos poderoso, pierde relevancia frente a la calidad común, la de una violación de los derechos elementales a la vida. Los distintos autores de las agresiones que sufre la población para esta muchas veces son igualmente distantes ajenos. La víctima de una reemplazable en un grupo guerrillero sufre el mismo dolor que la que cae por un ataque contra subversivo. Ante situaciones como la peruana, por ejemplo, y aquí cita Sendero Luminoso, en los últimos años han sido mucho más numerosos que los cometidos por agentes del Estado. Es decir, los que Sendero Luminoso mató a más de 30.000 personas. Y la ONG de Derechos Humanos no pueden afrontar esas realidades. Entonces, los derechos humanos no son divisibles entre derechos a violaciones cometidas por grupos subversivos o cometidas por agentes del Estado. Señores, son derechos humanos, usted no puede entrar y hacer esa división, eso no tiene sustento. Sigamos bajando. Vamos a ver, el derecho internacional, derecho de gobierno de personas, derecho internacional de derechos humanos. Existe, sin embargo, hay otro cuerpo internacional que sí se aplica también a los agentes no estatales. Aquí estamos hablando de angelitos como la CAM o grupos terroristas, el derecho internacional humanitario, las 4 convenciones de Ginebra. Esas sí se aplican a todos los grupos. Así que esto de que exclusivamente hay un texto que dice eso, mentira, otra mentira más. Sigamos bajando. Muchas de las atrocidades que algunos grupos subversivos cometen son sancionados y sancionables bajo normas de derecho internacional humanitario. Esa es la primera cosa que hay que tener presente. Esto es para los abogados que se querellan por asuntos de grupitos como la CAM, etcétera, y terroristas. Derecho internacional humanitario. Sigamos para abajo, fíjense. ¿Qué dice el artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos? Dice, toda persona, todos, tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Este artículo se rompe la unidireccionalidad de los derechos humanos, completándose la relación de ciudadano poseedor de derechos y Estado garante de derechos por 2 elementos importantes. Sigamos bajando. La relación individuo, no lo está aquí, eso no importa. Comunidad, que implica una relación horizontal entre los distintos, y el concepto de deberes como complementario a los derechos. Estos deberes no se refieren al Estado, sino a la comunidad. Es la comunidad, no solamente los funcionarios del Estado. La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada un día justo antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirma: las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos numerados en el artículo 3, asociación, instigación, tentativa y complicidad de genocidio, serán castigadas. Se trata de gobernantes, funcionarios o particulares. Aquí una violación de derechos humanos, que es la más terrible de todas, pues genocidio, es vista y sancionada independientemente de la función de la que la cometa. Se define la tortura en función del estatus del perpetrador. Solo lo hace tortura el que lo hace como funcionario público, integrado, autorizado por el Estado. Pero esto no le resta importancia a la formulación del artículo 4 contra el genocidio. Es decir, señores, no necesariamente se limita a los funcionarios del Estado. Ahora, ¿por qué quiero aplicarlo todo esto?
porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, politizado, asaltado sobre carabineros, sobre los carabineros especialmente, y les dio caja, qué sé yo, porque eran funcionarios del Estado. Cuando uno les dice, oiga señor, aquí habían grupos organizados, aquí investigue si habían instrucciones de afuera. Ah, no, eso no son funcionarios estatales. Bueno, señores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, resulta que los tratados de derechos humanos sí se aplican a personas que no son funcionarios del Estado. Entonces, lo que yo creo que cuando empezamos a ver estos organismos que empiezan a tergiversar las normas e interpretarlas a su antojo para imponer una visión política, de nuevamente lo hemos dicho 1000 veces acá, de destruir el sistema neocapitalista y sus instituciones para que llegue el paraíso en la tierra, ustedes están mintiendo. Y yo creo que sinceramente ya debiéramos empezar a evaluar a estos organismos que están tergiversando las normas y que las están aplicando a conveniencia, o a quitarle el financiamiento, como se planteó en algún momento, o derechamente cerrarlo, porque la función para la cual fueron creados no la están cumpliendo. La están tergiversando completamente para imponer una visión ideológica. Lo mismo que acabamos de ver en el juego Ruta, que cambió toda la historia para imponer su visión de lo que él creía. Es decir, él armó un cuento en su cabeza y trata de que la realidad calce con su cuento. Bueno, y como siempre, cuando la realidad no calza, vamos a verlo, bueno, entonces tiene que ser transformado. Tiene que calzar con lo que yo creo en mi cabecita. Y eso es eterno en todos estos grupos. Y vamos a ver aquí otra cosa, porque se me produjo mucha polémica en TikTok a raíz de un comentario que yo hice en esta misma línea. A ver, escucha. Todos los partidos políticos están con la Agenda 2030 que quieren destruir Chile. No sé si todos, pero muchos. Ahora, yo de las bromas, porque he estado siguiendo algunos de estos personajes, ponen los objetivos. Dicen, miren los objetivos de la Agenda 2030. Un mundo con agua limpia, un mundo maravilloso, etc. Yo me acuerdo, y esto lo he hecho otras veces, cuando leí los objetivos del Transantiago. Eran preciosos. Mire, no se preocupe, usted va a tener las micros a la puerta, maravillosas, salía toda una imagen así preciosa. Desastre. Objetivo de reforma educacional, una educación justa, paritaria, igualitaria, gratuita, de calidad. Desastre. Reforma tributaria. No se preocupe, vamos a sacar tanto el PIB, no va a afectar el crecimiento de la economía. Desastre. Desastre tras desastre tras desastre. ¿Por qué? Porque las ideas que sustentan estos revolucionarios no están basados en la realidad, están basados en una fantasía, en un delirio de que la realidad no coincide con lo que yo quiero, así que yo voy a cambiar la realidad. Usted comprenderá que eso es pérdida de tiempo, pero muchas que hacen daños entre medio. Bueno, esto yo lo dije en este mismo programa. A ver, y alguien tuvo la amabilidad de cortarlo, editarlo y ponerlo. Yo no sé hacer todas esas cosas. Bueno, pero ¿qué es lo que le quiero decir acá? Aquí es siempre lo mismo. Por eso esto es delirio. Es contar un cuento hermoso. Un cuento donde hay buenos, ya hay malos, ya hay justicieros. Siempre es lo mismo esta cuestión. Entonces dicen, mire señor, aquí los carabineros son los malos y estos son los buenos. Los empresarios son los malos y los trabajadores son los... Es siempre lo mismo. Pero se fija que son cuentos como de niños. Entonces, no, ahora el sistema judicial lo está usando el capitán, y el pueblo es la víctima. Es permanentemente eso, un cuento de niños. Y arman permanentemente. Entonces, ¿qué hacen? En vez de... Y vamos a por qué puse esto, porque resulta que en todos los comentarios mucha gente, varias me dijeron, pero ¿qué pretendes tú? ¿Que las cosas no se modifiquen? ¿Que no se mejoren? Vamos a ver, pero ¿qué se hace acá en esta manera de pensar? Se dice, mire señor, vamos a contar un cuento. Transantiago maravilloso. Entonces ponemos unos Excel de unas cosas, los que son más viejitos se acordarán, las imágenes maravillosas generadas en computador. Precioso.
Ese van a ser las micros que tenemos. Un cuento. Y resulta que cuando trataron de implementarlo, como era en base a un cuento y no fue bien estudiado, ¿qué es lo que pasó? Fue un desastre. Y llevan 20 años, claro, algunos dicen, oye, pero ahora está funcionando mejor en algunas partes. Después de 20 años, ya un costo increíble que no teníamos. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Y yo creo que esto es lo que habría que hacer en el estado de Chile. Lo que hay que empezar a implementar son lo que se llama sistemas de mejora continua, calidad total. Supongamos, Transantiago, señor. ¿Cuáles eran los problemas de Transantiago? El Transantiago era muy contaminante, exceso de micros. Ese era el problema que teníamos. ¿Cuál era la ventaja que tenía el Transantiago? Se financiaba solo, no tenía subsidio. Entonces, ¿cómo enfrento la contaminación del Transantiago? El problema eran motores sucios y viejos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, señor, vamos a dar créditos o facilidades para que las micros mejoren los motores. Ese es analizar desde el problema, no desde un cuento, no desde un cuento maravilloso arriba, desde el delirio. Señores, eso tenemos que hacer. Segundo problema. Sabes que más hay un problema con los trazados y hay zonas donde está, entonces vamos a ir trabajando. Por ejemplo, en la Alameda, vamos a tratar de ir ordenando los recorridos y vamos a ir probando. Entonces probamos una sección, mire, mejoró, pasamos a otra. En los mismos 20 años podríamos tener la cuestión funcionando y la parte del financiamiento no la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque es único en el mundo, pues señor. Se financia solo. ¿Qué hicieron? El cuento. Armaron un cuento maravilloso, el delirio, vamos a hacer vamos a tratar de adaptar esta cuestión para que pase así. Consecuencia, desastre. Y por supuesto en la pasada, algo para el partido, algo caerá ahí en armando estos cuentos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que decir, cada vez que venga uno de estos políticos a contarnos un cuento maravilloso de lo que va a hacer, sospechemos. Mejor, ¿sabe, señora? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la educación? El problema de la educación, señor, bueno, tenemos un problema de que hay diferencias, entonces, bueno, vamos a ver cómo focalizamos para empezar a subir el nivel. Cuando venga un señor con un cuento que vamos a transformar a todo el sistema educativo, señores, desconfiemos. ¿Por qué? Porque significa que ese político viene a vendernos para ganar elecciones, pero no está preocupado del problema. Porque si estuviera preocupado del problema, y voy a dar otro ejemplo. Supongamos, todos hemos escuchamos todos los años, hay un informe de la OCDE que informa que hay 15 o 16 programas mal evaluados. Mucha gente llega y dice, bueno, ya que se mandaron el Tony, la metí de pata, con esos programas, eliminen. ¿Qué hizo el sector político? Chuta, 16 programas, tantos millones, tantos compañeros ahí que están trabajando, no los vamos a tocar. Mejora continua. ¿Sabe, señor? Efectivamente, hay 16 programas más. Este año en el presupuesto anual vamos a eliminar 2 o 3. Entonces ya el otro año no van a ser 16, van a ser 13. En el siguiente 3 más van a ser 10, 7, 6, eliminados todos los programas. Lapso 3, 4 años. 5 años. Eliminados todos. Incluso más, vamos a preocuparnos de que las personas que pierdan el trabajo les vamos a dar una buena indemnización para que se vayan tranquilas. Eso se llama mejora continua. Y eso es lo que tenemos que empezar a exigirle a nuestros políticos. Que en vez de venir a contarnos cuentos maravillosos, señor, ¿cuál es el problema? Abóquese al problema. No se aboque aquí a armarme una historia maravillosa de lo que usted va a hacer. Ahora vamos a seguir con el señor Garín, que hizo un comentario que me he dado cuenta que también se creyó los cuentos. Porque estos cuentos también en otro lado, mentir permanentemente. Fíjese, durante años se sostuvo una campaña comunicacional contra el TPP-11. Aquella fue liderada por un activista que hoy tiene una oficina en el segundo piso, a pocos metros del presidente. Instrumentalizó a actores famosos que se dedicaron a decir que nos quedaríamos sin semillas, sin leyes soberanas, ¿se acuerdan? Y sin poder hacer industria nacional.
Todo era falso, un chantaje. Hoy las pruebas están delante nuestro. Resulta que TPP-11 nos dio un impulso y una exportación a un montón de mercados y producto de la porfía y de las mentiras para obtener la revolución y destruir el sistema, nos demoramos años y perdimos mercado. Fíjese que Nueva Zelanda, por ejemplo, entró en el mercado japonés y nos empezó a desplazar en cosas que nos había demorado años. ¿Por qué? Por los cuenteros y mentirosos que dijeron que todo esto iba a pasar y nada de eso pasó. Como también, hace poco, el mismo Johannes Kaiser citó que hace 20 años atrás, durante la administración Bush, vinieron unos señores que dijeron que en 20 años más, gran parte de California iba a estar bajo el agua. California sigue exactamente igual. Subieron impuestos, las fiestocas en los hoteles 5 estrellas, se movieron los aviones privados y no pasó nada. Entonces vamos a tener que ponerle hoja a todos estos cuentos a esta gente, porque ya ha pasado, ya ha sido probado una y otra vez. Cuenteo. Entonces aquí yo puse al rey del cuento, que vamos a ver, fíjense aquí una imagen que decía don Fidel Castro. En 10 años tendremos el nivel de vida superior a Estados Unidos. Nosotros convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Porque mientras las grandes potencias tienen que invertir un porcentaje inmenso de su energía en fabricar armas, nosotros los vamos a invertir todo en producir riqueza, en hacer escuelas, en establecer industria, en poner a producir nuestros campos, en desarrollar las inmensas riquezas que tenemos en nuestra maravillosa tierra, que además es rica, es también la más hermosa. Fidel Castro, 1962. Este es el emperador de los cuentos. Y vienen siguiendo estas líneas políticas, cuenteando desde siempre, con un cuento, tras un cuento, tras un cuento, tras un cuento. Y siempre que le fracasa, porque va a fracasar, porque las bases sobre lo que se sustenta es que venía un hombre nuevo y que hay una plusvalía que se robaron los empresarios, que hoy en día ya está archidemostrado que no tiene ningún fundamento científico de esta cuestión. Entonces, vienen entonces cuando fracasa, porque fracasa siempre, entonces vienen y nos dicen, no, está mal aplicado, esto no era socialismo, sino que viene en el futuro. Y por último, ya la última versión es que ellos son adelantados, ven mucho más allá que el resto de la población, y por lo cual, entonces tenemos que esperarnos a que suceda el milagro, que hace más de 100 y tantos años está haciendo, y que no llega por asoma, y no va a llegar, porque las bases sobre las cuales toda esta gente nos habla del milagro son un montón de cuentos de hadas que no tienen base en la realidad. Bueno, finalmente, y vamos a citar a alguien que sí no es cuentero y que me alegro mucho que haya tomado esa decisión, porque vamos a tener una voz distinta y que es nuestro querido, y aquí el dueño, perdón, se me había olvidado esto. Bueno, ¿cómo ha llegado a ser el cuenteo? Fíjese lo que nos dice este señor que juntó plata para nuestros incendios. Esto dura 3 minutos, escuchémoslo y después vamos a pasar a... Que no me sale de los cojones, tío. Es una donación para gente que ha perdido todo. No para el gobierno ni pollas. Es para la gente que lo ha perdido todo y quiero que les llegue todo el dinero. Y es muy difícil, de verdad. ¿Queréis tener noticias sobre lo de Chile? Ya hemos prácticamente decidido a quién le vamos a mandar la donación. Os lo voy a comunicar como muy tarde este jueves, creo. Creo que este jueves ya lo tenemos a quien le vamos a hacer la donación. Porque os tengo que decir algo, chilenos. No sabéis lo que nos ha costado encontrar alguna. Esto es un percal. Hay un montón de ONGs en Chile que son ONGs, por lo tanto, son organizaciones no gubernamentales, tal y como sus siglas definen, pero es mentira. Muchas de ellas tienen participaciones del gobierno y el gobierno saca tajada de las donaciones que les hacen. Esto es real, esto es real. Y no veáis el por culo que lleva siendo encontrar a quién donarle que no vayan a sacar tajada del dinero que hemos recaudado aquí. Esto quiero deciros, los chilenos. Si no hemos donado aún el dinero es porque es muy difícil estar totalmente seguros de que el dinero le vaya a llegar a
la ONG íntegro o prácticamente íntegro. Entiendo que habrá alguna parte que se pueda perder de impuesto o de lo que sea, pero que sea un pequeño porcentaje, un 5, un 10, lo que sea, pero que llegue la mayoría, no que se hablen un 50. Porque hay ONGs, esto es real, hay ONGs que nos han explicado que aunque donemos directamente el dinero, un 20% van a ser impuestos y un 20, un 25 va a ser para el Estado. Y que como mucho les va a llegar la mitad. Esto es real, esto es real. Y hemos hablado con no sé cuántas organizaciones no gubernamentales. Y estamos intentando donarlo a una que no saque tajada el gobierno, tío. Que no me sale de los cojones, tío. Es una donación para gente que ha perdido todo. No para el gobierno ni pollas. Es para la gente que lo ha perdido todo y quiero que les llegue todo el dinero. Y es muy difícil, de verdad. Por eso no hemos hecho la donación aún. Porque tenemos que estar totalmente seguros de que vaya a llegar la mayoría del dinero. Que se pierda alguna parte, no pasa nada. Pero poco. No me importa que se pierda un 10%. Sí me importa si se pierde un 40%. Hostias, tío. Me cago en la madre que me parió. Pues flipas, es bastante complicado el tema, tío. Un shout out para Ceci y Lunasi que nos han ayudado mucho. Nos han echado una mano con esto, porque ellos son de LATAM y nos han echado una mano para poder encontrar formas viables en las que poder hacer las donaciones sin que nos roben, literalmente, tío. Así que gracias a los dos por habernos echado una mano, de verdad, os lo agradecemos mucho porque si no nos echáis una mano es que nosotros desde aquí, desde España, nos cuesta mucho identificar esto. Es muy difícil para nosotros. Entonces estamos intentando hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Lo único que queremos es que la pasta le llegue a la gente que está jodida, tío. Que hay gente que ahora mismo no tiene casi, que está durmiendo en un polideportivo. Me cago en Dios, tío. Y esa pasta se la va a llevar el gobierno y una puta polla por encima de mi cadáver, por encima de mi puto... Bueno, bastante español se dan cuenta, hablando, juntó plata en España y no encuentra a quién mandársela, porque parte del Estado se la roba. O sea, estamos metidos en una cleptocracia. O sea, dice, está bien, acepta impuestos. Ya, ok, 10, 20%. Pero le han informado que un 20, 30% se la va a llevar el funcionario del Estado. Entonces ha tenido que buscar una fundación de verdad donde no esté metido el Estado. ¿Para qué? Para que no se la hablan en español en Chile, para que no se la apelen. Entonces estamos en un problema muy serio y todas estas cosas tienen que develarse y ser denunciadas para una vez por todas, para que este tipo de gente desaparezca de una vez por todas del servicio público, que eso no es servicio público, es servicio privado, eso sí que es servicio privado. Bueno, y ahora la buena noticia que por lo menos a mí me ocasionó una alegría, así que le vamos a pedir a Tomás que nos las comparta. Yo voy a ser precandidato presidencial. Diputado Kaiser asegura que quiere participar en una primaria de la derecha. Bueno, primera cosa, esto movió las aguas. Dice, aún quedan 2 años para las próximas elecciones presidenciales en el país, sin embargo, el debate sobre el tema comienza a instalarse. Obvio, porque el gobierno ha sido un desastre. En conversación con Radio Agricultura, el diputado de la región metropolitana y miembro del Partido Republicano, Johannes Kaiser, aseguró que será precandidato presidencial. Bueno, me alegro no solamente porque conozco personalmente a Johannes y creo que es una persona que ha mostrado lo que yo he reclamado siempre. Ha mostrado coherencia interna. Ahora algunos dicen que no, que en algún momento vaciló o no para el tema de la prueba o rechazo. Bueno, puede ser, pero finalmente tomó una línea y fue claro una vez que fue presionado y yo creo que finalmente él fue viendo algunas cosas, algunos cambios de discurso que no le gustaron nada, dijo, ¿saben qué más? Esta cuestión, esta es mi posición y la clarifico. Y por lo menos tuvo eso, porque hubo mucha gente que hizo lo mismo. Yo sé de gente que decía una cosa y votó otra, y se quedó calladita. Porque por algo salieron tan altas las votaciones a la en contra. Bueno, pero Johannes ha mostrado en temas de búsqueda de este tema de los derechos humanos, ha sido intraudicable, ha sido claro y ha sido valiente. Ha enfrentado los temas de los derechos humanos clarísimo y qué es lo que ha pasado y ha expuesto las posiciones libertarias. Así que personalmente yo me alegro mucho de estas cosas y vamos a escuchar a alguien que por lo menos va a exponer con claridad y que, con sinceridad. Y le deseo lo mejor de los éxitos y no me cabe ninguna duda que va a ser un aporte en esta campaña. Así que bien hecho, Johannes, éxitos. Así que, bueno, eso era. Y yo no sé cuánto llevamos, no tengo idea. Mire, llevamos casi 1 hora ya, así que vamos a ver si hay alguien que tiene comentarios, películas, etc. Ramiro Rafael Mega Marzán.
Buenas tardes. ¿Se podrá acusar de secuestro permanente a todos los asociados detenidos desaparecidos que no quieren que se reconozcan que los cuerpos que están al servicio médico legal? Don Ramiro, mire, lo que pasa es que como están los cuerpos, yo creo que, porque aquí todo el cuanto secuestro permanente viene que no están los cuerpos. Entonces, como no están los cuerpos, están secuestrados. Aquí sabemos que otra mentira más. Es un chamullo, es una mentira. Aquí están. Pero sí yo creo que hay negligencia y abandono de deberes de las personas que debieron haber identificado esos cuerpos. Ahora, fíjese que aquí ha aparecido de que no quieren identificarlo porque se cae el secuestro permanente. Porque resulta que si ya se descubre que se correspondía, no sé, a Pedro Pérez, bueno, ya no podemos decir que Pedro Pérez está secuestrado, ahora Pedro Pérez está muerto. ¿Se fija? Entonces aquí el nivel de falta de rectitud es de Ripley. Y le agradezco a Joanes que haya puesto este tema fuertemente arriba de la mesa. Así que sí, yo creo que pueden haber acciones, pero no esa, pero sí pueden haber, por cierto, don Ramiro, sí lo creo. Pedro José Chávez Gajardo, destaca el Chávez. Abogado, tuve 30 años en gendarmería y jamás un juez intervino en el régimen interno carcelario, solo en visitas semestrales de cárcel, las cuales atendía las peticiones de reo condenado. Don Pedro José, le agradezco mucho lo que usted está informando, porque efectivamente, más de alguna vez me tocó por mi profesión ir y me dijeron, no, que está en visita el juez, y pasaba el juez y preguntaba cómo está, etcétera. Esa era parte de los deberes del juez. Pero esto que estamos viendo ahora es parte, don Pedro José, le agradezco que informe a la gente de esta agenda ideológica y que además está poniendo en riesgo a los funcionarios de gendarmería. Entonces, está muy bien, que le agradezco mucho que comparta e informe, don Pedro. Muy agradecido. José Miguel Fajardo, los derechos humanos protegen a la delincuencia, a los inmigrantes legales que... Claro, esa es la tergiversación política, ideológica que han ido haciendo de los derechos humanos, atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos. Por eso es que tenemos que empezar a examinar de toda esta cosa y a empezar a denunciar esta cosa, para empezar también que se empiecen a exponer otras tesis en los tribunales. Y empiezan, aunque lentamente, por lo menos jueces no ideologizados, que sé que no son todos, pero destacan mucho este tipo de cosas, como este juez del norte que le entregó nada menos que la lista de las personas que habían ayudado a detectar quién eran los del tren de Aragua, se los entregó a los abogados, a los abogados que defendían el tren de Aragua. Si esa cuestión es locura. Así que, efectivamente, lo que debemos pelear es que los derechos humanos vuelvan al carril que les corresponde, no esta utilización política y esta deformación que han hecho. Así que gracias, don José Miguel. Ángeles, Pablo, cualquier persona puede crear un instituto de... Bueno, ese instituto, no, pues ese instituto viene con financiamiento estatal, asignado con ley de presupuesto. No se olvide, Ángeles, que el año pasado la Cámara de Diputados le quitó el presupuesto y que se desmayaron. Y el Senado, con intervención de caballeros, que la verdad que no sé, que como el señor Chaguán fue y se lo repusieron. ¿Y por cuál era el fundamento de eso? El fundamento de eso era precisamente de que no estaban cumpliendo su labor. Porque si el Instituto Nacional de Derechos Humanos protege los derechos humanos y también, como estamos reclamando, dice, oiga, ¿sabe qué más? La CAP también está violando derechos humanos, porque esta es una posición teórica mía, pero no tiene sustento en los textos, entonces, bueno, estamos cambiando la situación. Pero no es lo que está pasando. Entonces, ahora, lo que podemos crear nosotros, ahora de verdad son corporaciones, ONG, pero de verdad, que no dependan del Estado, porque las ONG verdaderas lo que tienen que recibir es aportes de privados. Y con esos aportes se mueven, de eso se trata, así funciona la Teletón, así funciona. Nosotros la financiamos, no recibe aporte estatal. Porque si se mete el Estado, empieza a controlarla y empiezan a politizarla, que es lo que hicieron, y a hacer mal uso de los fondos. Así que, Ibn al-Hakim, don Pablo, ¿alguna opinión sobre la operación del gobierno venezolano en Chile con el secuestro del teniente coronel venezolano en retiro desde su apartamento de Santiago? Mire, me enteré de esa noticia entre ayer y hoy, la he estado viendo. Bueno, voy a suponer que es verdad. Si es verdad, o sea, es una muestra del nivel que estamos llegando, de que nuestro país ya está para la chacota. Si este señor, de partida que yo creo, y esto ya puedo estar, que estuvo involucrado en los incendios, ya cree que puede entrar a nuestro país y llegar y sacar a alguien que tengo entendido tenía asilo. Tenemos aquí
Resulta gente, tengo entendido, de Irán diciendo que quieren un pedazo de la Antártica. O sea, señor, y eso pasa, y eso yo creo que lo dije antes, cuando se percibe que las fuerzas armadas están debilitadas. Cuando nos perciben débiles, entonces tenemos ya que Bolivia empezó a reclamar de que quería. Fíjese, yo creo que en este mismo programa dije que no nos extrañásemos de que iban a empezar a venir reclamos territoriales. ¿Por qué? Porque nos perciben débiles, pero nos han debilitado nuestros mismos políticos, con su politiquería y sus peleas ridículas y sus revoluciones fantasiosas y sus cuentos de hadas han debilitado al país. Y por supuesto ellos que tienen esa visión de que no, bueno, si somos hermanos latinoamericanos, bueno, aquí tenemos hermanos latinoamericanos. ¿Y qué hacemos con el hermano? Este hermano que nos mete gente, nos manda delincuentes. ¿Qué vamos a hacer con ese hermano, señores políticos? Ustedes que juraron defender la patria y pusieron la mano ahí y dijeron, juro defender y la ley y proteger a Chile. ¿Qué pasa con eso? Puro bla bla nomás, otro cuento. Así que lo encuentro lamentable y una vergüenza en caso de confirmarse. Y lo único es que es una muestra del deterioro que estamos teniendo como país. Una vergüenza, si es que es real. Ángeles, Pablo, ¿todos los países tienen institutos? Tengo entendido que no. O sea, tengo entendido que no, pero es un tema que políticamente, porque aquí lo que hay es una agenda política. Se vio, porque esto es terrible. Resulta que, como dijimos al principio, o la mitad, no me acuerdo, los derechos humanos nacieron para frenar los abusos del Estado. Resulta que ahora el Estado tomó control de ellos y él es el que los distribuye. Entonces, claro, toda esta agenda está vinculada a toda esta agenda transformadora donde nos van a salvar a todos. Los adelantados nos van a salvar. Entonces han ido poniendo estos institutos en distintos países. Ahora, Ángeles, no sé si todos los países tienen, pero sí han ido entrando en todos los países occidentales y con el mismo discurso de que ellos están defendiendo los derechos humanos, pero tienen una agenda política donde en el fondo están yendo contra lo que ellos llaman el Estado burgués, capitalista, y todo el vocabulario que tienen de la fantasía. Los 2.500.000 inmigrantes legales serán votos para la izquierda radical. Eventualmente, don Luis, con el tiempo puede ser, porque hay requisitos que están tratando de cambiar. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con eso, que están tratando de facilitar. Ahora, yo creo que como esta gente mucha entró, aparte de los criminales, que yo creo que hay que sacarlos, encarcelarlos, lo que tendríamos que empezar a exigir es, señor, primero, usted para tener derecho a voto en Chile, tiene que haber entrado legalmente a Chile. Primer requisito. Segunda cosa, si usted quiere, tiene que hacer un examen de historia de Chile, tiene que saberse la canción nacional de Chile, y además, como este país lo está cogiendo y le va a dar derecho, usted tiene que jurar que va a respetar sus leyes y las instituciones. Esto no tiene ninguna novedad, lo han hecho los gringos toda la vida, y así les ha funcionado perfectamente. Y si no, señor, bueno, retírese, no hay ningún problema. Así que mucho ojo, pero eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a exigir para que haya respeto por Chile. Así que por ahí vamos. Ángeles, Pablo, nuestro campo está en peligro, en Europa se están defendiendo. Por otra vía, pero yo creo que está en peligro porque resulta que hay grupos que quieren alterar, tomárselo a la fuerza, porque ni siquiera quieren... es el campo para plantar o cambiar las plantaciones como en Europa. Lo que quieren hacer es sacar secesión, sacar un pedazo del territorio. Y esa cuestión, bueno, eso es lo que quiere la CAMI y ese tipo de grupos afines. Y no, esa cosa, o sea, yo espero que nuestros campesinos, agricultores, estén mirando lo que pasó en Europa. Ahora, yo sé que no son, por ejemplo, hay ciertas zonas, pero hay ciertas zonas donde la gente ha dejado pasar las cosas. Bueno, señores, organícense y hagan protestas del tipo, que nadie le está diciendo que se agarren a balazos ni nada por el estilo, pero vean lo que hicieron en Europa y cómo los frenaron. Finalmente los gobiernos tuvieron que ceder en esta agenda, porque todo esto va dentro de esta agenda ideológica y además está detrás esta cosa
Porque esta izquierda es muy especial, esta izquierda que nos aparece. Esta izquierda no está defendiendo a los trabajadores, está defendiendo intereses de grupos económicos. Entonces, por favor, toda esta gente que está hablando de la Agenda 2030, vean quiénes son los ideólogos que están atrás y se van a dar cuenta que son tremendos grupos económicos, los están usando para hacer negocios. Así que mucho ojo con esto. Darkwolf, nos han debilitado precisamente para hacernos desaparecer, sabe perfecto. Por supuesto que sí. No sé si saben perfectamente, porque yo creo que le ha salido le ha salido el tiro por la culata en muchos aspectos, pero por lo mismo nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que fortalecernos y decir, no, Chile no va a ser, no va a desaparecer. Traten lo que traten, nosotros vamos a pelear por nuestro país y vamos a pelear porque la gente que llegó acá trabaje como la gente y se porte como la gente, y si no, bueno, le aplicaremos todo el rigor de la ley como corresponde, que es lo que tenemos que exigir a nuestra autoridad. A este gobierno yo creo que ya no va a pasar, pero al próximo por lo menos creo que le podemos exigir eso, y vamos a tener que fijarnos muy bien por quién votamos. Por lo menos yo, si este espacio sigue existiendo, lo voy a hacer hoy los que tengan, por quién votar y quién votó. Fue una historia. Hay una marcha contra el instituto el 23 de febrero. Su dirigidor fue el instituto, totalmente de acuerdo. Ese instituto de derechos humanos, mientras no sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sea un órgano de utilización política, totalmente de acuerdo con usted. O que sea clausurado o por lo menos que quede sin financiamiento. Porque ya basta esta cuestión. Basta de abusar cosas que sacan de nuestros impuestos. Cuando vamos a comprar un pedacito de pan, algo va para eso. Pablo Ernesto Viñó Wilton. Me acuerdo de un fondo, más de uno dejado por Piñera para calamidades como el incendio. Vaya, se entiende. Pocos hablan de eso en una palabra del gobierno. Bueno, aparentemente, lo que yo he escuchado, don Pablo Ernesto, es que esos fondos ya no están, se los gastaron todos. Si no olvidemos que metieron no sé cuántos cientos de miles al Estado, los compañeros. Bueno, señores, ya llevamos acá, ¿cuánto llevamos? Más de una hora y tanto. Está un poquito cansado. Bueno, espero que se hayan entretenido. No me queda ninguna duda, si estamos acá la próxima semana, si Dios quiere, es que la semana nos va a traer otra serie de cosas, porque cada semana las autoridades que tenemos nos están dando temas para conversar. Bueno, saludos a todos, que estén muy, muy bien. Que tengan una muy buena